De su palabra, y amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que el Señor pues nos trae en 2 de Timoteo 3, vamos a leer del 1 al 5 nada más, una palabra ahí, porque el Señor nos enseña que ahora en estos tiempos hay mucha gente de ese tipo de personas del cual dice debemos de cuidarnos. Y luego vamos a leer otra parte que es como la corrección para los hijos. Puede ser un niño pequeño, pero en realidad se refiere a los hijos en general para con él, ¿verdad? Miren lo que nos dice el Señor acá en segunda, hija. Segunda de Timoteo. Segunda. 3. Quiero en el Señor que miremos estos caracteres que están ahí para esas personas y que tengamos cuidado, porque la misma palabra nos dice que nos hagamos a un lado. Miren lo que dice. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hablaba Pablo en su momento, cuando él habla aquí, por ejemplo, como tú pues, dice, sufres penalidades como buen soldado, porque él era soldado, él era como militar, llamémoslo de esa manera. Entonces él hablaba de esa manera. Soldado, dice, de Jesucristo. Luego el 4. ¿Leíste desde el 1? No, desde el 1 era 1. Pusiste 3, ¿verdad? No era 1. 1 al 5 nomás. Pero me miraba raro ahí. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Debemos de saber que en Cristo Jesús es donde está la salvación, es donde está el perdón. Bueno, Él es todo. Ahí se le fueron entregadas todas las cosas. Luego dice el 2. Es que, hija, es 2. Segundo Timoteo 3, 1 al 5. Ay, disculpen que es que Irra, que es el que le entiende todo eso y no ha venido todavía. Irra es el que, con Irra no tengo problemas porque él maneja esto sin problema. Ahí sí. También debemos de saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos, dice, peligrosos. Ustedes saben los tiempos que se están viviendo, ¿verdad? Son bastantes tiempos peligrosos. Miren lo que nos dice en el 2. Porque habrán hombres, miren, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, hay gente que no le da ni frío ni calor. Ellos hacen, como dicen, se lo echan a la bolsa y hacen cualquier cosa y no están pensando si de que lo van a asaltar, llamémoslo de esa manera, y el único dinerito que puedan dar es el de la comida. A esa persona no le interesa absolutamente nada, le interesa asaltarlo y todo. Estamos entendiendo. Sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, intemperantes, dice, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire, aborrecedores de lo bueno. Son los alimentos de las cosas malas. Y miren lo que nos dice el 4. Traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de mi Padre. O sea, amadores de los deleites del mundo. Es lo que nos da a entender. Más que de mi Padre. Y miren lo que dice el 5. Que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán, dice, la eficacia de ellos. A estos evitar. O sea, hay que evitar, esas personas nos enseñan. Cuando dice aquí, por ejemplo, negarán, dice, la eficacia de ella, dice, ¿cuál es? Cuando lo van a ver, por decir, por los frutos lo van a conocer enteramente, si es un hijo del Señor o es un hijo del que no es digno de mencionar. Entonces hay que tener mucho cuidado, nos dice el Señor. A esto dice evitar, o sea, no te acerques con ellos. El Señor dice en su palabra, sé que está en Juan 17, en el 1 en adelante, no tengo el cual es el texto donde dice, te pido, dice, que no los quites, que no los quites del mundo. Vamos a estar en el mundo, pero que los apartes
del mal. Entonces debemos de entender que a través del Espíritu Santo a nosotros nos redarguye y nos dice, no hagas esto, o cambiate de aquella calle porque a donde vas ahí no te conviene. Pero a veces la gente es necia, pero debemos de entender que Él fue claro, vamos a estar en el mundo, aunque no somos del mundo, dice Él, pero que Él nos va a guardar. Sí, el pasa que el texto, ¿lo tiene? ¿Ahí? Ahí está, el 17 y 15, miren, lo tenía la hermana Linda. ¿Sí? No ruego, dice, que los quites del mundo, sino dice que los guardes del mal, o sea, que los apartes del mal, pero debemos de estar con Él, porque Él es que nos va a guardar si enteramente Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y aquí dice lo otro que mencionaba, no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús es un ser celestial, vino a la tierra, sí, engendrado, sin pecado, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y nosotros fuimos engendrados en pecado, porque fuimos engendrados entre hombre y mujer. Estamos entendiendo, ¿verdad? Hoy vamos a leer un Hebreos 12:5. Solo era eso para que entendamos que hay ese tipo de gente que a veces nos hablan bonito, pero en realidad los intereses o las intenciones son otra cosa. No todo el mundo le habla bonito porque enteramente lo aprecia, porque enteramente lo quiere. Solo es que a veces la gente busca algún tipo de beneficio en todo momento, y es donde hemos de tener mucho cuidado. Desde el 1, leámoslo ahí rápido. Vamos a ir desde el 1 al 14. Sí, mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, ¿cuál es la carrera de nosotros? Lo que hizo Jesús, estar hablando del Padre. Jesús, desde que empezó su evangelio, Él no vino a estar hablando más que del Padre. Incluso cuando Él se fue, le dice el Padre, les he hablado de ti. O sea, igual como tú me mandaste al mundo, también está en el 17, yo también los he mandado al mundo. O sea, ¿qué? A predicar. Entonces, no necesariamente tiene que estar una persona en un podio para predicar. Usted llega y habla con alguien que le mire testimonio, que sea lo que usted va a estar siempre hablando, es de Él. Miren qué bonito se siente o gozoso en el Señor cuando Él permite que uno pueda hablarles a otras personas, me refiero en otro momento, no en una prédica, y estar únicamente hablando de Él. Porque a nosotros el centro debe de ser Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, que debemos estar siempre hablando y llenándonos de Él. ¿A dónde nos quedamos? Que lo pusiste en azul todo. En el 2. Aquí va. Pues los ojos de Jesús, el actor, es que Isra solo pone un color, por eso que. Puesto los ojos de Jesús, el actor y consumidor de la fe. Recordemos que quien hizo el sacrificio por usted y por mí se llama Jesucristo. El cual por el gozo, dice, puesto delante de Él, sufrió, dice, la cruz, menospreciando el aprobio, dice, y se sentó, dice, a la diestra del trono de mi Padre. Una vez que Él fue crucificado, resucitó al tercer día, y eso es lo que tenemos de entender. Considerar, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, tenemos que estar en todo momento llenándonos de la palabra, llenándonos del Padre, llenándonos de Jesús, llenándonos del Espíritu Santo, hablando en todo momento como Él lo hacía. 4, ¿verdad? Porque aún no habéis, dice, resistido hasta la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado. O sea, recuérdense que la vida de nosotros en la tierra, antes de estar con Él, era de puro pecado. Si hablábamos mal. Si nos tocaba hacer un chisme, hacíamos chisme. Si nos tocaba, por decir, robar, robábamos. Si nos tocaba servir, a veces lo hacíamos por querer ayudar, y a veces estábamos viendo de qué nos podía beneficiar de poderle servir a alguien. Entonces debemos de entender que nosotros antes nada bueno había en nosotros. Repito,
porque aún no habéis, dice, resistido hasta la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado. Recuerden que nosotros no podemos combatir el pecado. El pecado lo venció Jesús en la cruz. A usted y a mí todo eso se nos fue dado, ¿verdad? Eso lo debemos de entender. 5. Y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies, dice, la disciplina del Señor. Miren esta parte, cuando él dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, debemos de saber que Él, a usted y a mí, lo que Él hace, hay unas partes que aparece como castigo, pero Él lo que hace es una corrección con nosotros. La gente, hay una frase que usa la gente cuando está padeciendo, ¿cómo lo llaman? Está sufriendo, pero tiene otro nombre. La gente menciona, estoy pasando una prueba, dice la gente. No es una prueba, es una corrección. Cuando uno, el Señor me permitió muchas veces mencionarlo, cuando uno corrige a un hijo porque está haciendo algo malo, pongamos un ejemplo simple, cuando alguien está, por decir un hijo está tomando, no lo corregimos porque está haciendo algo bueno, lo corregimos porque está haciendo algo malo. Entonces, pero así es como el Padre, a través del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, nos corrige a nosotros cuando todavía estamos haciendo las cosas malas. ¿Estamos entendiendo? Repito aquí. Hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, o sea, no menosprecies la corrección. Eso es lo que debemos de entender. Por ejemplo, lo hemos mencionado infinidad de veces, cuando le pasó el problema a Job, ¿cuál fue una de las situaciones de Job? Que solo conocía al Padre como un Dios de referencia. No lo conocía como tal, porque ya lo hemos leído en montones de veces, no lo vamos a leer ahorita, que aparece en el 42:5, que dice Job, de oídos te había oído, mas ahora te conozco. Entonces, ¿qué fue lo que él fue? Fue disciplinado, o sea, entrando porque era necesario que él conociera de un Padre, no que solo hubiese hablado de referencias. Espero que lo estemos captando, miren, porque él lo que hace es la corrección. Hijo mío, dice, hijo, se os dirige, dice, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Y cuándo es reprendido la persona? Por decir, si alguien fuma, para que sea corregido, ¿no? Cuando alguien toma, o si alguien roba, o si alguien dice malas palabras. Yo recuerdo, y le mencionaba, he mencionado varias veces así con mi esposa, que yo cuando acordé, yo ya no decía boconadas, pero era número 1 para decir boconadas. Entonces el Señor me fue corrigiendo, o me ha ido corrigiendo de acuerdo a cómo enteramente era, y eso es lo que debemos de ir viendo, que es lo que Él nos va limpiando. Y cuando hayan todavía áreas, porque nadie más que la misma persona sabe todavía lo que tiene, entonces decirle al Señor, quíteme esto, Padre, esto ya no debe estar en mí. Por decir, si fuera un mal pensamiento, usted tiene que decir, Señor, esto ya no debe estar en mi corazón, porque los malos pensamientos y los malos deseos y todas las cosas están en el corazón de cada uno de nosotros. 6. Porque el Señor dice, esta parte es importante porque quiero que entendamos que cuando el Padre disciplina al Hijo, lo disciplina porque lo ama, porque lo quiere. Hablemos en la parte terrenal. Cuando usted disciplina a un hijo, no lo disciplina porque no lo quiere, lo disciplina porque lo ama. Entonces lo mismo hace Él, miren. Porque el Señor al que ama, oigan bien, miren, al que ama, disciplina. Y azota, dice, a todo aquel que recibe por hijo. O sea, debemos de pasar el proceso para poder ser hijos. Podemos ver, por ejemplo, si ustedes miran a Judas, Judas no era hijo. Si ustedes han leído la Escritura, van a ver que en ninguna parte de la Escritura aparece donde Jesús haya querido corregir a Judas. Entonces hay hijos que son de perdición. Y eso es lo que quiero que entendamos el Señor, que hay hijos que no son para corregir. Repito desde el 6. Porque el Señor dice, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que nosotros, cuando llegamos a Él, vamos a ser, como dice aquí, azotados, disciplinados. Nos vamos a tener que entrar, si teníamos malos pensamientos,
éramos envidiosos, éramos chismosos, éramos adúlteros, éramos borrachos o éramos fumadores, cualquier cosa que contamina este templo, es lo que el Señor nos enseña. Si soportáis, dice, la disciplina, mi Padre os tratará, dice, miren, como a hijos. Pero hay que soportar la disciplina, hay que pasar ese proceso. Miren, voy a leerlo. Si soportáis la disciplina, mi Padre os tratará, dice, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Estamos entendiendo, si usted no disciplina a su hijo es porque no es su hijo. Pero si es un hijo, lo va a disciplinar. Quiero que leamos, pero vamos a regresar ahí en el 8, un Lucas 22, 31. Solo quiero que entendamos una parte en el Señor ahí de la disciplina. Es inevitable. Ese proceso todo el mundo lo pasa. Todos lo pasamos. Miren lo que nos dice aquí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, dice, el que no es digno de mencionar, os ha pedido para zarandearlo, dice, como a trigo. ¿Están entendiendo? El que no es digno de mencionar lo pidió, o sea, así los pide uno a uno para hacernos como Él quiere cuando estábamos en el mundo. Pero miren lo que nos dice en el 32, pero miren lo que dice aquí. Pero yo he rogado por ti, oiga bien, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. No dice yo he rogado por ti para que no pases el proceso. El proceso hay que pasarlo. O sea que cuando alguien anda mal, el proceso tiene que pasarlo. No me pregunte cómo va a ser el proceso, porque de acuerdo a la dureza del corazón, así va a ser el proceso. Entre más suave, entre más tengamos corazón más suave, entonces el proceso va a ser un poco más suave. Si lo tenemos endurecido, va a ser más difícil. Miren, repito desde 31. Dijo también, dice el Señor: Simón, Simón, he aquí, dice, el que no es digno de mencionar, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. No dice he rogado para que no pases el proceso. No, nadie puede llegar al Padre si no va limpio y santificado a través del Señor Jesucristo. Porque miren lo que nos dice luego aquí. Una vez vuelto, o sea, una vez que salgas de donde estás siendo zarandeado, como dice aquí, confirma, dice, a tus hermanos. O sea, una vez que el Señor me hizo pasar mi proceso, por llamarlo de esa manera, entonces me tiene ahora aquí hablando de un Dios de poder, un Padre de orden. Y eso es lo que debemos de entender. Volvemos donde estábamos, porque solo era eso, para que entendamos que la disciplina es inevitable. La disciplina es inevitable. Recuerden que el mismo Padre le dijo al que no es digno de mencionar, cuando llegaron los hijos y llegó el que no es digno de mencionar, le dice: no has considerado a mi hijo Jot, a mi siervo, dice ahí. Entonces Él nos pone, Él dice: yo lo pongo, y también Él nos quita de la situación, ¿verdad? Pero si se os deja, dice, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿Estamos entendiendo? Si no somos corregidos, entonces somos, miren lo que dice aquí, como en el caso de Judas, o sea, no seríamos hijos. Eso es lo que nos da a entender. No seríamos hijos. Si no somos corregidos por Él, entonces es porque no somos hijos. Judas nunca fue corregido. El ladrón de la cruz, uno de ellos, reconoce a Jesús en el momento cuando dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el otro en ningún momento le interesó. Al contrario, le injurió cuando le dijo: bueno, si eres si eres hijo de mi Padre, o de Dios, dijo en ese momento, entonces bájate, y si te parece, aunque ahí dice, y si quieres me bajas a mí. O sea, no lo reconocía, no le interesaba. Quiero que entendamos, repito, pero si ponen el 7, dije, porque quiero que lo miren bien, ahí. Oiga bien, miren el 7 es para los hijos. Si soportáis la disciplina, mi Padre os tratará como a hijos. Oiga bien, ¿por qué dice a qué hijo? Es aquel a quien el Padre no disciplina. Ahora nos enseña para los que no son hijos. Aquí está en el 8.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Estamos entendiendo? Eso no es para hijos. Luego vamos al 9. Por otra parte, dice, aquí nos enseña el Señor cuando nosotros como padres corregimos a los hijos. Miren lo que nos dice aquí. Por otra parte, tuvimos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron. Por decir, vaya, la mamá de Irra, ella terrenalmente aquí disciplinó a Irra para que fuera la persona que es, para que fuera un hijo de honra. Entonces está hablando terrenalmente. Ahora vamos a ver la parte celestial, pero quiero terminarlo aquí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, dice, terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, Irra ama a su madre, yo le garantizo que la ama, aunque lo maravillaba, pero no lo maravillaba por placer, no lo macaneaba por placer, pues lo macaneaba porque quería tener un hijo con una buena corrección. Lo mismo ella con su niño o niña o el niño, los que tenemos hijos, pues eso quiero que entendamos en el Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, o sea, los queríamos, es lo que nos da a entender, los queremos todavía, los que todavía lo tienen. Porque no obedecemos, dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus, o sea, al Padre Celestial, a su Hijo amado, el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué no dice? Obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea, nosotros, además de que Él permite tener el amor para nuestra madre, para nuestros padres, también nos demanda que debemos de tener mucho más amor para el Padre Celestial, para el Señor Jesucristo y para su Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que entendamos, dice, miren, aquí. ¿Por qué no obedeceremos, dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, dice, ciertamente por poco tiempo nos disciplinaban como a ellos miren lo que dice aquí. A ellos les parecía. Por decir, ay, discúlpenme la hermana, pero ella corregía a Irro igual que me corrigieron a mí, como ella creía que era lo mejor. Porque aquí nos dice, miren. Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, como parecía que era lo mejor. Cada quien corrige a su hijo creyendo que está haciendo lo mejor y no lo peor. Y eso es lo que nos da entendiendo, nos enseña aquí, ¿va? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan. ¿Qué nos da a entender? Que el tiempo que el Padre nos disciplina, vamos a decir, de un año como a 20 años, creo. Ya no creo que nadie lo toca a uno. Por decir así, ¿va? Lo amonestan verbalmente, pero ya no lo malvean, ¿verdad? Estamos entendiendo. Entonces, Él nos enseña que es poco tiempo. Entonces, ¿por qué no aceptar mejor la corrección de Él? Porque con Él vamos a la vida eterna. ¿Estamos entendiendo? O sea, sí, infinito todo, ¿verdad? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. O sea, el Padre, a través de su Hijo amado y el Espíritu Santo, Él nos corrige, pero para santificación. Mira, han sido, dicen, lo moviste, partícipes de su santidad, o sea, para ser partícipe de su cena, como aparece en la Escritura en unas partes ahí, ¿verdad? Es verdad, dice, que ninguno disciplina al presente parece ser, dice, causa de gozo. O sea, cuando, por decir, ahí discúlpeme Irra también, cuando ella, su madre, disciplinaba a Irra, o él se sentía enojado, no se alegraba, aunque él no se daba cuenta o no quería reconocer que ella lo hacía para tener un hijo bien, obediente, pues. Entonces podemos ver aquí, miren, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, no se alegra el que está siendo transformado, está incómodo, está por lo que está padeciendo, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí, si no dice de tristeza. O sea, ¿cómo nos poníamos cuando nos hacían a llorar? No nos alegrábamos o no mirábamos que lo hacían por algo bueno para nuestro futuro.
Pero después da fruto, dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, él puede ver los resultados. Ahora, me hablo, pero en general, de todos los que somos hijos, hoy podemos ver los resultados de lo que nuestros padres hicieron. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que nos enseña aquí. Pero después dice, da fruto. O sea, ¿cuándo el fruto? Una vez que somos corregidos. Apacibles de justicia, dice, a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos, dice, caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas. Miren esta parte, me llamó bastante la atención, aunque la escritura me llama la atención casi en todo. Hacer sendas derechas, dice, para vuestros, miren, para vuestros pies. O sea, cuando andamos en sendas torcidas, entonces para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, lo cojo que podemos estar en el pecado, no piensen que habla de una persona coja, sino para lo cojo que podemos estar o extraviado del camino, porque aquí nos dice, repito, hacer sendas derechas, dice, para vuestros pies. O sea, hay que andar en el camino derecho, hacer las cosas, la justicia, ver todo lo que Él nos demanda. Que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sean sanadas. ¿Y qué es lo que por quién vino Jesús? Por los enfermos. ¿Quién vino a sanarnos? Es Él, de las malas cosas que nosotros teníamos y hacíamos. Luego vamos a pasarnos, pero vamos a leer el 14, luego seguimos en otro. Seguid, dice, la paz con todos, y la santidad. Y aquí quiero que miramos, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nadie que no sea santificado va a llegar al Padre, porque primero hay que pasar el proceso con Jesús para poder ir al Padre. Es el único intercedor entre el Padre, entre nosotros, vaya, mi persona y usted. Él se llama Jesucristo. No hay otro intercedor para con los hombres. Dice que vamos a leer volvemos a 2 Timoteo 3, siempre en el 3, ¿sí? 3, 14 creo, 14, no sé si el 13 también. Sí, el vamos a leer desde el 13. Miren lo que nos dice el 13. Mas los malos hombres, dice, y los engañadores irán, miren lo que dice aquí, de mal en peor, engañando, dice, y miren lo que dice aquí, hay gente que se la lleva según ellos en la astucia y no se dan cuenta que también ellos están siendo engañados a través por el que no es digno mencionar. Estamos entendiendo, hay quienes engañan a otros y no se dan cuenta que también ellos mismos están siendo engañados. Miren, así es, dice. Y los engañadores irán de mal en peor. O sea, no vayan a creer que el que anda en las cosas malas va a ir mejor. La palabra lo dice, y si la palabra lo dice, se cumple. Amén. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando, dice, y siendo engañados. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido. O sea, nos dice a nosotros, a dónde estamos y lo que estamos aprendiendo. Persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién es el ejemplo a seguir de nosotros? Se llama Jesucristo, a través del Padre y el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Luego el 15. Y que desde la niñez, dice, ha sabido las sagradas escrituras. Tenemos que saber que todos sabemos de la escritura. Que no la aplicábamos era una cosa, pero de que sabíamos de la escritura, sabíamos de un Padre, sabíamos de un Jesús que había sido crucificado, sabemos de la escritura, pero desde tiempo atrás, no es que ahorita me acabo de desayunar de eso. Y desde la niñez, dice, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer. Oigan bien lo que dice aquí. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el único que lo salva a usted y a mí se llama Jesucristo. Vamos a ir al 17 ya. Toda la escritura es inspirada por mi Padre y útil para enseñar, para
redarguir y para corregir, para instruir en justicia. En la escritura está si usted se quiere salvar o si se quiere perder. Si se quiere perder, pues va a ser como Judas, no va a perdonar. Y si se quiere salvar, pues entonces tenemos que apegarnos a Jesús, porque Él es el único que da la vida eterna. A fin de que el hombre de mi Padre sea, dice, miren, ¿cómo tenemos que ir cada día? Tenemos que irnos perfeccionando, sea perfecto, dice, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Si nosotros cada día nos vamos llenando de Jesús, no deben de haber malas obras en nosotros. Eso es lo que el Señor nos entiende, nos enseña. Cada día debemos de ir siendo diferentes, debemos de ir siendo mejores. Él dice que cada día nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él mira el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos, aunque sea por la venida aquí o para escuchar en su momento a través de la televisión, de la radio, qué sé yo, si por el teléfono o al leer algún texto, pero debemos de entender que todo lo hace solo porque necesitamos llegar santificados al Padre. Vamos a leer unos proverbios y con eso pues terminamos. Dice que vamos a leer un proverbio 22:6. Proverbio 22:6, siempre también en parte de los hijos, que es lo que él nos enseña. 22:6. Miren lo que nos dicen. Esto es para los padres que ya todavía estamos preparando a los hijos, para los que van a tener y todavía porque no los tienen o porque los que están ahorita pequeñitos. Miren, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruir a los niños, nunca los dejes, tráiganlos, no importa que aparentemente no logran captar, no, si ellos lo captan más que nosotros, son una esponja. Miren, vamos a leer ahora el Proverbios 29, ahí mismo Proverbios 29, 15 al 17. Ahí. Miren, tenemos que entender esta parte. La vara y la corrección, ¿dan qué dice? Dan sabiduría. Miren, es necesario en su momento. Si usted no corrige a su hijo, lo puede hacer verbalmente, pero si mira que no entiende, es necesario el chilillito. Hay gente en estas alturas, en Estados Unidos le llaman la chancla, porque como allá los quieren llamar al 911, entonces le dan con la chancla. Pero ¿cuál es la chancla? O sea, es la chancleta, pues, que les pegan el marimbazo para poderlos corregir, porque no quieren someterse, porque ya desde chiquitos les enseñan que llamen al 911 para que ellos hagan lo que ellos quieren y no lo que enteramente debe de ser corregido. Miren, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, miren lo que pasa después, avergüenza a su madre y a su padre. Si usted no lo corrige solo porque lo quiere ver que no llore, y vamos a poner un ejemplo, que quiera que sea un confite, llamémoslo de esa manera, y no, que no deja de llorar, no, pues déjelo que llore. Y si siguen pasando como dicen, de la raya, pues pegue su chancla, como dice aquí, la vara, miren. Es necesario. Si no, los hijos después apenas lo llevan a un lado y que quiere un churro y se tira en el piso y no lo levanta de ahí. Si no se lo dan, no le ayuda absolutamente en nada. Usted se va a sentir bien, porque no se va a sentir avergonzado, pero por lo mismo, por la mala corrección que han hecho con sus hijos. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergüenza a su madre. Cuando los impíos son muchos, dice, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Usted va a ver la ruina de la gente que anda haciendo las cosas malas. Pero algo que debemos de saber, no nos podemos alegrar. Porque si ustedes recuerdan, leído la escritura cuando los apóstoles llegaron, le dijeron, a unos espíritus se nos sujetaban, dijeron ellos. Y Jesús les dijo, no se alegren porque se les sujetaban los espíritus. Alégrense porque el nombre de ustedes está inscrito, dice ahí, en los cielos. Pero es lo mismo en el libro de la vida. Por eso repetimos siempre la oración, porque es necesario que el Señor, cuando corresponda ya y no esté escrito en el libro de la vida y no aparezca, pues le va a decir ahí, como a veces la gente dice,
pues entonces nunca quisiste estar inscrito. Eso es lo que debemos de saber. Por eso insistimos siempre en la misma repetición de eso. Corrige a tu hijo, dice, y te dará, miren lo que dice aquí, descanso, y dará, ¿qué dice aquí? También alegría a tu alma. Alegría a tu alma. Un hijo que no fue disciplinado le va a dar solo dolores de cabeza. Y vamos a cerrar con un 29, 19 ahí mismo. Solo quiero que entendamos lo que hablaba ahí, que desde antes sabíamos de la escritura, pero la gente, hay quienes no quieren corregirse. Miren lo que dice aquí. Aquí dice el siervo, pero sabemos que él habla de los hijos. El siervo dice, no se corrige con palabras. ¿Qué significa cuando alguien no se corrige con palabras? ¿Qué necesita? La varita. ¿Miren? Oiga bien, porque entiende cuando el hijo le dice a la mamá, de repente mando dinero para gastarlo. Sabe, pero como este es su caprichito, ¿verdad? Nada más que este es para los hijos que saben la escritura. Vamos a decir un ejemplo. Hay gente que sabe que nosotros solo tenemos que enfocarnos en el Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Pero hay otros que andan de rodillas por llamar con, ¿cómo se llama? ¿La de Teuciapa? Por decir con la Virgen de Suyapa. Entonces, ¿qué sucede? Saben que el Padre es un Padre celoso. Pero aquí dice claro, miren, el siervo no se corrige con palabras. ¿Por qué dice no se corrige con palabras? Porque él sabe la escritura. Y miren lo que nos dice el otro. Porque, ¿qué dice aquí? Porque entiende, mas no hace caso. Entonces no es porque no sabe. Entiende la palabra. Miren, repito, el siervo no se corrige con palabras. Porque, miren, porque entiende, mas no hace caso. Un ejemplo terrenal. Cuando alguien le dice, por ejemplo, puede ser un bolo. Vamos a poner el ejemplo de un bolo. Y la mamá dice, no andes vendiendo, hijo. Cuando menos acordes, te va a atropellar un carro y vas a quedar muerto en la calle. Entonces, ¿sabe que le puede pasar? Sí. ¿Y qué sucede? Cuando acuerda, le pasó. ¿Por qué? Murió. Como no lo corrigió. Si empezamos a hacer las cosas como son, entonces debemos entender, ¿verdad? El siervo no se corrige con palabras porque entiende, o sea, porque sabe las consecuencias. Más no hace caso. Eso es lo que debemos entender. Solo digámosle bien al Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me escribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor nos lo bendiga. Hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que son bendecidos. Amén.